hacer un videojuego, hay mucha gente que confunde jugar a videojuegos con hacer videojuegos. No es lo mismo, es un mundo muy distinto, ¿no? Como puede ser, te puede gustar mucho la lectura, pero no es lo mismo leer un libro que escribir un libro. O te pueden gustar mucho los rascacielos, pero no es lo mismo ver un rascacielos y vivir en una casa que construirla, ¿no? Cuando tienes que construir una casa, pues tiene una parte de poner ladrillo que no es tan agradable como la de estar dentro de la casa, ¿no? Pues el mundo de los videojuegos es igual, es un mundo que tiene mucho trabajo por detrás, ¿vale? Y que solamente por dedicarte a jugar y que te gusten los videojuegos no quiere decir que eso ya vayas a ser una buena persona en el mundo de crear videojuegos. Pero de todas maneras, si tenemos ahí la inquietud, explotarla. O sea, yo os animo que todos aquellos que tengáis una inquietud, trabajéis en ella. Hay un trabajo duro, pero merece la pena. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos hay proyectos grandes y hay proyectos pequeños, ¿no? Igual que si vamos a construir una casa, pues podemos construir una pequeña chocita, ¿no? A lo mejor en el jardín de nuestra casa podemos construir un rascacielos. Pues a la hora de crear videojuegos es lo mismo, podemos construir grandes proyectos de videojuegos o proyectos más chiquititos, ¿no? Entonces, bueno, para que nos pongamos un poco en la onda, os quiero enseñar un vídeo de uno de los últimos juegos que se están desarrollando ahora para las últimas consolas, para que sea un poco ameno y veáis cómo está ahora mismo el sector, ¿no? The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies. Everyone who opposes Rome has allied with them. Whilst a massive barbarian army has swarmed across the Empire, wreaking havoc. And their army has grown tenfold. I swear to you, Centurion, Rome will not fall. Not today. We must keep their army out at all costs! Today, we fight. Once her fate was in my hands. Surrender! Enough! Now, she spearheaded the army of 1,000 tribes. Defend your Emperor! Their giant beasts of war bore down our gates. You have to go! You must live! But if Rome falls, then our world will descend into darkness. I will never let that happen. Fight for your father. Fight for your legion. Fight for Rome. Vale, pues esto podría ser como digamos un rascacielos de los videojuegos, ¿no? Si decimos que se pueden hacer desde chocitas hasta rascacielos, esto podría ser un rascacielos. Esto puede haber un equipo de 150 personas o más detrás de esto. Esto puede haber 1 año, 2 años de trabajo dedicado de ese equipo de 150 personas a construir este videojuego. Pero luego también tenemos otra parte. Por ejemplo, ¿conocéis el caso de Flappy Bird? No sé si sonará, está muy de actualidad. Es un jueguecito que es súper chorra. Es un pajarito que tiene que ir esquivando tuberías y nada más que le tienes que dar tap, es para el móvil, nada más que tienes que tocar la pantalla y es súper sencillo, lo más simple del mundo. Pues se ha hecho súper famoso, pero súper famoso, vamos, o sea, el caso llamativo es que el dueño lo ha retirado porque se ha agobiado del éxito que ha tenido. O sea, él era un proyectito sencillo que ha hecho, lo ha sacado, lo ha puesto en el mercado y ha vendido tanto, ha tenido tantísimas descargas que lo ha quitado por éxito de exceso. O sea, no sabemos cuál será su caso personal, qué es lo que le habrá pasado, ¿no? Pero la ha tenido que quitar, ¿vale? Bueno, eso no es el caso, no siempre que hagamos un proyectito pequeño va a tener ese éxito, ¿no? Pero tenemos las dos caras de la moneda, tenemos proyectos complejos y proyectos pequeños, ¿no? Entonces, a la hora de empezar siempre vamos a empezar por los proyectos pequeños, ¿no? Nunca nos pensemos que vamos a empezar con los macroproyectos. Entonces, mis inicios. Yo como llegué a este mundo, como bien me ha presentado Fran, pues tengo ahí mismo 2 vertientes profesionales. Por un lado tengo el mundo de los videojuegos y por otro lado tengo el mundo del coaching para el liderazgo. Pues bueno, yo de pequeñito a mí lo que me llamaba la atención, lo que me pasaba en las horas con mi vecino hablando era de videojuegos, ¿no? Bueno, al principio el coaching, yo cuando era chico no tenía ni idea de lo que era. Y yo me pasaba pero las horas muertas, que mi intención por las tardes era quedar con mi vecino y hablar, inventarnos juegos, lo que queríamos hacer, tal. Y empecé, hombre, cuando ya llegué a estudiar la carrera, pues yo tenía esa inquietud de que yo quería dedicarme a hacer videojuegos, ¿vale? Entonces por eso pues empecé a estudiar ingeniería informática.
¿Qué pasó? Que a lo largo del camino, esto dura 5 años en ingeniería informática, a mí se me olvidó de por qué yo había entrado en ingeniería informática, a mí se me olvidó que yo me quería dedicar a los videojuegos. ¿Por qué? Pues porque la sociedad nos dice que tenemos que ser personas de éxito, que tenemos que estudiar un montón, entonces yo me dediqué a estudiar. Yo siempre he sido un buen estudiante y yo estudié un montón y me saqué los 5 años a la primera. Entonces yo era ingenuo, yo digo, termino la carrera y ahora, pues no sé, aparecerá una gran empresa y me contratará y tendré un súper trabajo para el resto de mis días, ¿no? Es un poco la idea que nos han vendido, o por lo menos que a mí me vendían cuando era chico, no era así. Entonces empecé a trabajar en una empresa grande, efectivamente, eché currículum, plan, entré en una empresa grande. Y aquello no me gustaba, a mí me faltaba algo. Yo digo, espérate, yo voy a pasar ahora el resto de mis vidas en esta empresa, con esta gente haciendo esto. Tenía claro que no estaba todavía en mi lugar, ¿vale? Entonces en ese momento salí, estaba en Madrid, estuve trabajando en Madrid, volví a Sevilla, entré en ISEC, la organización que os van a presentar a continuación. Ahí fue un tiempo más de trabajo personal, un voluntariado, fue más trabajo, descubrirme, aprender muchas cosas, desarrollar competencias, desarrollar habilidades relacionadas con el emprendimiento. Y cuando terminé mi periodo en ISEC dije, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Vale, ya he terminado con esta gente del voluntariado, ¿ahora qué quiero hacer? Y yo dije, pues yo quiero hacer videojuegos. Yo eso era lo que estaba, cuando era chiquitito me imaginaba, que yo escribíamos las historias, mis cuadernos de matemáticas, de lengua, todo por detrás, pintorreado de los personajes que iban a ver mis videojuegos, etcétera. Era mi sueño. Y digo, pues habrá que empezar a trabajar en ello, porque es que resulta que la carrera no me ha preparado. He estudiado ingeniería informática, pero ingeniería informática no me ha preparado para nada para lo que es el mundo de los videojuegos. Te prepara para grandes proyectos de consultoría, etcétera, pero para videojuegos no. Y empecé, al gran recurso que tenemos hoy en día, que es Internet. Empecé a entrar en Internet, a buscar qué puedo hacer para videojuegos, cuál es el pequeño paso que puedo abordar ahora para acercarme a mi meta. Y en mi caso fue empezar a hacer un videojuego para Android, ¿vale? Android había salido, en Internet estaban todas las instrucciones de todo lo que hacía falta para aprender a programar en Android. Yo sabía programación por la carrera, ¿no? Pero no Android en concreto. Pues nada, empecé a aprender, y así conseguí hacer mi primer videojuego. Bueno, si se puede llamar videojuego. Era esto, ¿vale? Era una navecita que se movía por el móvil, había peces malignos del espacio y tú disparabas misilitos que hacían que los peces malvados del espacio desaparecieran, ¿no? Y la nave pues saltaba y luego más adelante pues, el terreno tenía relieve y te subía y te bajaba a los sitios. Estaba súper orgulloso, ¿no? Y esto a lo mejor estuve 2 meses para hacer la chorrada esta, que tú lo ves una chorrada, ¿no? Más o menos entretenido, ¿no? A lo mejor un rato, pero una chorrada. Pero fue mi primer paso, o sea, no es gran cosa. Si tú se lo enseñas esto a alguien que se dedica al desarrollo de videojuegos, te dice, guau, esto es una chorrada. Pero yo ya estaba un paso más cerca de mi objetivo. Había hecho algo. Eso es otra cosa que os recomiendo mucho. Siempre que queráis emprendáis proyectos, terminar cosas, porque algo terminado tiene muchísimo más valor que algo que dejéis a mitad de camino. Entonces, cada pasito que deis, darlo del todo. No es que dé la mitad, dad el paso del todo. Entonces yo di este paso y con esto empecé a moverlo, empecé a enseñárselo a la gente. Ya la gente sabía que yo estaba haciendo videojuegos, lo cual es algo muy importante, que tú cuando hables con otras personas, las personas te sitúen en tú qué es lo que haces, a qué te dedicas. Ya la gente empezaba a sonarle que yo me estaba empezando a dedicar a los videojuegos. Pues seguí investigando, fui viendo más tecnología, fui saltando de una a otra hasta que llegué a Unity, ¿vale? Esta es otra tecnología, que es una que me encantó, me gustó muchísimo, y con esto podía hacer ya proyectos de videojuegos más ambiciosos, ya un poco más cercanos a lo que son juegos más reales. Hubo muchos saltos, aprendizajes de por medio, varios meses, y cuando llegué a Unity pues hice mi siguiente videojuego, ¿vale? Esto no lo voy a enseñar ahora, si queréis luego os lo enseño según no tenéis curiosidad, pero hice mi siguiente videojuego completo. ¿Y qué pasó? Siguiendo a eventos. Yo cada vez que escuchaba la palabra videojuego, allí estaba. Encuentro de videojuegos, allí estoy. Reunión de... va a salir un proyecto de video... Todo lo que sea videojuego, allí estuve. ¿Y qué pasó? De ahí pues entré en el aula de videojuegos de la Facultad de Comunicaciones. Pues mostré mucho interés porque lo tenía, y un profesor que estaba coordinando el aula me invitó a ayudarle, también gracias a habilidades que yo había desarrollado previamente con ISEC, etcétera. El profesor me invitó a ayudarle a coordinar su departamento. Eso me permitió estar en una de las reuniones del aula de videojuegos, que no era para todos los miembros, solamente era para los profesores, pero como yo estaba ayudando al profesor, era una reunión con empresas, y conocí a 4 o 5 empresas de videojuegos que había en Sevilla, porque en Sevilla tampoco hay muchos más, luego hablaremos de eso. Y pues yo aproveché, hombre, yo me acerqué a las empresas que necesitáis a alguien, no sé qué, no sé cuánto, fui hablando con uno con otro, y resulta que meses después, una de esas empresas que había estado en aquella reunión me llamó y me dijo, oye, estamos buscando una persona que te interesa participar en el proceso de selección, y yo, me interesa participar en el proceso de selección. Y efectivamente entré, ¿vale? Se llamaba Revolution System Games, y
Y lo conseguí, o sea, para mí ese era un objetivo. Acababa de empezar a entrar a trabajar en una empresa de videojuegos, pero eso, si lo miráis en el tiempo, es algo como que puede parecer muy aleatorio, o sea, es una causalidad de muchos hechos puntuales, pero ¿qué pasa? Que todos esos iban en mi camino, yo sabía cuál era mi meta y yo sabía que iba dando pasitos. Y mucho tiempo después de dar muchos pasitos, acabé estando en un sitio en el que quería estar, que era trabajando en una empresa de videojuegos. Bueno, hasta aquí ya tenía un proyecto grande de un videojuego en 3 dimensiones, se llamaba Decadence, no llegó a ver la luz, pero por ejemplo sí me encargué yo de hacer otro proyecto más, bueno, en ese colaboré y en otro más chiquitito también participé. Y os voy a enseñar un pequeño vídeo del juego que yo hice. Este juego lo hice prácticamente yo entero, ¿vale? Ahora, ¿qué hago yo? Quiero entrar al mundo de los videojuegos. ¿Qué puedo hacer? Voy a explicar brevemente cuáles son los roles principales dentro de un proyecto de videojuego. En un videojuego que suele haber programadores, artistas, diseñadores y personas que se dedican al audio. ¿Programador qué es? Pues programador es la persona que está peleada con el ordenador, dedicándose ahí al código, a echar líneas, etcétera. Hay muchas tecnologías, depende de la tecnología para la que tú hagas tu videojuego, no es lo mismo si la haces para Android, que si la haces para PlayStation, que si la haces para Windows, que si la haces para Apple. Pero ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta más adelante que realmente el paso, el camino, el atajo más rápido es conocer un motor de juego. Hay ciertas aplicaciones que se llaman motores de juego, que son aplicaciones para hacer juegos. El arte tiene bastante profundidad, no es tal cual, tiene muchísimos roles dentro de lo que es el arte en un videojuego. Por ejemplo, artista conceptual, desde una persona que simplemente hace bocetos de lo que va a ser el juego en un futuro, porque de momento está simplemente conceptualizando el juego. El segundo que he puesto es modelador 3D. Luego hay una persona que se dedica a esculpir los muñecos que luego van a aparecer en el videojuego. Pues hay un trabajo que es solamente el de esculpirlos en 3 dimensiones. Texturizador, pues hay una persona que se dedica a pintar la escultura para que se vea cómo se tiene que ver. Rigger, hay una persona que le pone huesos dentro de las esculturas para que luego esa escultura se pueda mover. Y animador, que es la persona que mueve el títere y es la persona que hace que los muñecos pues se muevan. Pues diseñador, el rol de diseñador de juego, esto era lo que mismo me fascinaba de chico, yo no sabía que existía y que tenía un nombre. Hay una ciencia en sí que es el diseño de juego, que es el hacer un juego divertido. Se trata de hacer los niveles, de hacer la historia, las mecánicas del juego, las dinámicas del juego, lo que es en sí un juego, ¿vale? Lo que hace, como tú podrías describir un juego, ¿vale? Pues eso es una ciencia en sí que por desgracia hoy en día no se enseña. Tú no puedes ir a estudiar una carrera de diseñador de juego, ¿no? Es lo que digo, si es uno de vuestros objetivos tenéis que pensar vuestros pasos en el camino para llegar hasta ahí. Y audio, pues todos los sonidos, tanto los que son música como los que son efectos de sonido, es otra parte importante de un equipo. Además también hay otros roles a lo mejor secundarios, ¿no? Que no están presentes en todos los equipos, pues ser personas de legal, traducción o productor. Si son equipos más grandes, pues hay una persona que centraliza todo. Luego, ¿qué pasa? Si empezáis en este mundo, pues al final vais a ser 3 o 4 los que empecéis, vuestros amigos, os vais a juntar, vuestros conocidos, y los roles pues los vais a mezclar todos con todos. El que sepa inglés es el que lo traduce a inglés, y el que a lo mejor sabe un poco de música es el que hace la canción. El diseño de juego pues lo hacéis entre todos, porque eso es lo más fácil, a todo el mundo se le ocurre la idea de un videojuego, eso es lo que está todo el mundo, ideas tiene todo el mundo para dar y para regalar. Entonces el rol de diseñador pues más o menos lo hacen entre todos. Formación, ¿qué opciones de formación hay? Lo primero son las carreras, ¿no? Pues tendríais que elegir cuál de esos roles es el que os interesa. Si os interesa la programación, pues cualquier formación, ingeniería informática, ingeniería técnica, módulos de programación, tendríais que saber sobre programación, sería el primer paso. O incluso ser autodidacta. Yo es algo que también recomiendo a todo el mundo. Cualquier tema que os interese, hoy en día tenemos muchísimas facilidades gracias a internet. Y bueno, hay másteres también, una vez que terminas hay másteres, pero todo esto son recursos.
Este es el caso del videojuego, en otros casos puede pasar lo mismo. La educación es un recurso, uno de los más valiosos que hay, que podéis utilizar en vuestro camino, pero no lo es todo. Tenéis que trabajar mucho por vuestra cuenta para llegar a conseguir lo que queráis conseguir. Empresas. Ahora mismo en Sevilla hay poquitas, ¿vale? A lo mejor de las más famosas puede ser The Game Kitchen o Bravo Game Studios, supongo que no sonarán a nadie, pero son dos de las pocas que están más instauradas en Sevilla. En Madrid hay muchas más, en Madrid y Barcelona hay muchas más, y si os vais al extranjero hay muchísimas más. Lo que sí hay mucho en Sevilla son iniciativas, hay muchos grupos de personas interesadas que están empezando a crear cosas, porque está creciendo muchísimo el mundo de los videojuegos ahora, y cada vez hay más gente que se junta y empieza a hacer su proyecto, o que intenta empezar una empresa. ¿Qué podemos hacer para empezar? Pues bueno, más que nada el mismo consejo que llevo dando todo el tiempo. Tened los pies en la tierra y la cabeza en las nubes. No olvidéis vuestros objetivos, no olvidéis vuestros sueños. Protegerlos, aunque la gente os lo quiera tirar, porque hay mucha gente que diga, soy unos soñadores, eso no se puede conseguir. Proteger vuestros sueños y pies en la tierra. Trabajar, salir y mover mucho el culo, porque nada nos lo dan regalado en esta vida.